Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. Cuando pensamos en Noruega, usualmente pensamos en los vikingos, guerreros de barba y cabellera rubia que eran amantes de las batallas y tenían una sed insaciable de conquista y de guerra. Eran gente bárbara que poseían grandes habilidades a pesar de ser un pueblo algo tosco, pues fue uno de los primeros pueblos que dominaron el arte de la navegación marítima de Europa y del mundo antiguo, y debido a esto, a su música, a sus historias y su arte, los vikingos han causado una fascinación singular en la cultura popular de los últimos años. Pero los vikingos no solo poseían habilidades para la navegación y la guerra, sino que también son dueños de una de las mitologías más fascinantes de todos los tiempos. Historias que involucran dioses fúricos y salvajes, criaturas alucinantes que pueden causar tanto asombro como terror en aquellos que tenían encuentros con estos seres. Ya te he hablado de algunas leyendas nórdicas en el pasado, pero hoy me centraré en algunos de los seres más aterradores y peligrosos que pertenecían al panteón mitológico de los vikingos, y que, según este pueblo de fornidos y enormes hombres y mujeres rubias, eran absolutamente reales y habitaban en lo profundo de los bosques y dentro de las cavernas más grandes y profundas, pues no soportaban la luz del sol, ya que ésta los convertía en piedra en cuanto su piel entraba en contacto con esta. Te estoy hablando de los trolls. Te he dicho en varias ocasiones que los duendes no son sinónimo de seres elementales. Los seres elementales vienen en diferentes tamaños y formas, y a diferencia de los diminutos y famosos duendes de los que se habla en todo el mundo, los trolls tenían un aspecto completamente diferente. Eran criaturas gigantescas, muy altas y fornidas, de rostros aberrantes, llenos de verrugas y piel tan gruesa que parecía ser de piedra. Los trolls, a pesar de su enorme tamaño, compartían varios rasgos con los duendes. Por ejemplo, eran traviesos, gustaban de la cerveza y la comida y otros placeres humanos, y habitaban en el bosque. Sin embargo, como ellos eran muchas veces más grandes, incluso que un ser humano, el peligro que representaban los trolls para los antiguos pueblos del norte de Europa era mucho mayor que el que representaban los duendes, y por ello los noruegos de la antigüedad les temían mucho. Como ves, nada que ver con los famosos muñequitos trolls que se venden en México y América Latina. Esos serían más bien duendes o gnomos, pues no se parecen en nada a la imagen clásica del troll europeo. De hecho, en América ni siquiera se hablaba de trolls o algo parecido. En fin, uno podría creer que esas solo eran historias de los vikingos, como las historias de Thor, Loki, Fenrir y demás dioses, pero un local te desmentiría enseguida. Y es que pasa y resulta que varios noruegos en tiempos actuales han dicho haber tenido contacto con estas criaturas aberrantes en las zonas más despobladas de su país. La historia que estoy por narrarte ocurre en la frontera entre Noruega y Rusia, en una zona llamada Kirkenes, y fue compartida por un chico de entonces 19 años, originario de dicho país, en el sitio de Reddit. Llamemos al chico que comparte el relato Alf. Él no es un militar, al menos no uno permanente. Como ocurre en muchos países, en Noruega
Cuando los varones cumplen 19 años, deben cumplir con 1 año de servicio militar reglamentario si su estado de salud y psicológico es apto. Pero a diferencia de México, por ejemplo, en el que nos hacen ir una vez a la semana a algún campo militar a hacer nada realmente, en Noruega los chicos deben vivir como militares durante todo 1 año, y eso incluye que los envíen a misiones que incluso pueden llegar a ser peligrosas. Nada bélico, realmente, pues Noruega no suele tener conflictos de este tipo, pero sí involucra adentrarse en lugares y situaciones que pueden tornarse bastante riesgosas. Alf fue enviado a una de las zonas más alejadas del norte de Noruega, al paso fronterizo entre su país y Rusia, una de las zonas prioritarias para el gobierno noruego. Por lo mismo, la selección de los elementos que van a ser designados a la protección de esta frontera es muy estricta, por lo que para nuestro amigo resultó todo un honor y un desafío. A Alf se le designó a un grupo conformado por 5 hombres, incluyéndolo a él, un patrullero regular, un médico, un segundo al mando, un comunicador y él. Estos serían los compañeros de desventuras del pobre muchacho una trágica noche de invierno en Noruega. Olaf, el líder patrullero, guió al grupo a través de un solitario y estrecho camino que dirigía hacia la torre de vigilancia. El clima era horrible aquella noche, pues el mortal invierno noruego se encontraba ya muy cerca, siendo más frío y oscuro cada día. A pesar de las inclemencias del tiempo, el grupo de hombres logró llegar a la torre, una estructura de 25 metros de alto, que contaba con una cabaña en donde se quedarían los soldados durante los siguientes 22 días, despojados de teléfonos celulares y casi cualquier otro medio de comunicación. Su única comunicación con sus compañeros y el mundo exterior era el aparato radial que cargaba el soldado experto en comunicaciones, de nombre Peter. La misión que tenían era sencilla: vigilar la frontera noruego-rusa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante los siguientes 22 días. Cuando llegaron, el grupo de soldados que estaban vigilando antes que ellos, a los que estarían relevando de la vigilancia, les dieron un informe detallado de lo que había ocurrido en los últimos 22 días en la frontera noruego-rusa. No había ocurrido mucho, la verdad. La única anotación por parte de uno de los del grupo que se iba a la base a descansar era que había visto a una figura enorme durante uno de sus turnos en el bosque. Todos llegaron a la conclusión de que debió haberse tratado de algún oso o un alce. Nada de qué preocuparse realmente. Una vez que los militares se habían instalado en la cabaña y Mike, el segundo al mando, se encontraba con Roy, el médico, en la torre vigilando, Olaf, Alf y Peter se encontraban en el interior de la cabaña, viendo un viejo televisor que tenían ahí, intentando calentarse con la fogata que acababan de encender, pues la temperatura en el sitio descendía brusca y rápidamente conforme se acercaba más la noche. En eso, Roy se comunicó con ellos desde la torre y les informó que acababa de ver la silueta de una criatura gigantesca a 1 kilómetro de su posición actual, moviéndose entre los árboles que flanqueaban el terreno con el nevado bosque, es decir, en el lado ruso de la frontera. Roy no se asustó ni nada, sino que simplemente era protocolo reportar el avistamiento de cualquier persona o ser que rondara la zona. Como en muchas historias de este tipo, los militares no creyeron que se tratara de nada paranormal en primera instancia. Lo más probable era que se tratara de algún ruso de estatura muy elevada y complexión fornida que intentaba cruzar la frontera hacia Noruega, y obviamente, en caso de hacerlo, ellos deberían neutralizarlo y capturarlo. Pero por ahora se encontraba del lado ruso, fuera de su jurisdicción, y realmente no les preocupaba. Sí, la figura se veía muy grande, pero Roy, como médico, racionalizó que, en efecto, los rusos suelen ser muy altos y robustos, y que debido a la nieve y a la distorsión generada por la altura de la torre,
seguramente lo había visto mucho más grande de lo que en realidad era aquel sujeto. A las 9 de la noche llegó el turno de Alf de vigilar en la torre, así que subió de la cabaña a la torre de vigilancia y Roy estaba sentado ahí como si nada. Ya había olvidado el reporte sobre la enorme criatura en movimiento que había captado horas antes, aunque este ya estaba en la bitácora, así que todo bien. El médico se despidió y le dijo a Alf que tuviera cuidado y se retiró a descansar a la cabaña. Pasaron 2 horas de que no ocurriera nada, y justo cuando se cumplió la segunda hora del turno de Alf, y se motivaba a sí mismo, recordándose que solo faltaba 1 hora más para que uno de sus compañeros lo relevara, se fueron las luces en el interior de la torre, dejándolo absolutamente a oscuras, pues afuera, en el frío y poblado bosque nevado, no había una sola fuente de luz natural. A trompicones, Alf se dirigió hacia el teléfono interno que comunicaba la torre con la cabaña, pero este estaba muerto, lo cual quería decir que tampoco había energía eléctrica en la cabaña. De esta forma, Alf confirmó que no había corriente eléctrica en todo el lugar. Durante varios minutos que parecieron una eternidad, la energía eléctrica regresó y las luces se encendieron tan súbitamente como se habían apagado. Al parecer, había sido una falla momentánea, provocada quizá por el fuerte viento gélido o la nieve. Es, según escribió este pobre chico en el texto original en noruego de Reddit, que la noche se tornó una pesadilla para él y sus 4 compañeros. A las 12 de la noche en punto, Peter, el experto en comunicaciones, subió a la torre para relevar a Alf. Este último le preguntó qué había ocurrido 1 hora antes con la corriente eléctrica, pues él, como experto en aparatos y dispositivos de comunicación, debía tener alguna idea de lo que había pasado. Pero el hombre aseguró no saber bien a bien qué era lo que había ocurrido. No tenía sentido que la luz se hubiera ido sin haber dado indicios antes y haber regresado sin haber hecho ellos nada. Peter se sentó en el sitio de vigilancia y Alf bajó a la cabaña. Se preparó un sándwich y se fue a la cama. Sus otros 3 compañeros ya estaban roncando en el dormitorio, el cual tenía únicamente 4 camas. Justo en el momento en el que la cabeza de Alf tocó la almohada, el teléfono interno comenzó a sonar. Maldiciendo, y como sus otros compañeros estaban en el 5.º sueño, Alf se paró y respondió el aparato algo molesto. Del otro lado del auricular se encontraba Peter. Su voz estaba temblando, así que Alf se puso serio. Aquello no era un juego, ni una broma. Rápido, despierta a los demás muchachos y envíalos a todos aquí. Fue lo único que Peter pudo decir desde la torre de vigilancia antes de colgar el teléfono. Al llegar, Olaf, el líder, le preguntó a Peter qué rayos estaba ocurriendo, a lo que el experto en comunicaciones le respondió que acababa de ver a una criatura gigantesca, mucho más grande que cualquier humano o animal. Les aseguró que aquello no era ni un oso ni un alce. Era otra cosa, algo indescriptible. El rostro del soldado estaba desfigurado por el terror y no podía dejar de temblar. Había envejecido varios años en unos pocos minutos. A pesar del delicado estado de su compañero, Olaf lo miró incrédulo y le preguntó si estaba seguro de lo que había visto. A fin de cuentas, pasaba de la medianoche y todos estaban cansados, por no mencionar que afuera estaba lo que le seguía de oscuro. A esto, Peter respondió algo molesto, que estaba absolutamente seguro de lo que había visto, que había una criatura deforme y muy grande rondando la zona fronteriza. Una vez más calmado, les dijo que 2 de ellos debían ir allá afuera y registrar el área, pues ese era el protocolo a seguir en situaciones como esta. 3 de los militares debían quedarse dentro de la torre o de la cabaña, mientras otros 2 debían salir a registrar de manera visual el área. Antes de continuar con el relato, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo.
No olvides compartirlo con todos tus amigos, amantes del terror y del misterio. Y sígueme en mi cuenta de TikTok, de Instagram, de Facebook y de Spotify para que estemos en contacto todos los días. Si tienes alguna experiencia paranormal, compártela con nosotros, enviándola a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Si quieres comprar el libro de terror que escribí, Demonios de Luna Llena, el link para que lo compres está abajo en la descripción. Ahora, volvamos al relato. Olaf dictaminó que Peter estaba en lo correcto, así que él, Mike y el mismo Peter se quedaron en la torre, mientras Roy y Alf descendían por una pequeña colina que dirigía hacia un lago, que era hacia donde Peter había visto a la enorme criatura dirigirse afuera de la torre. Tras caminar unos metros, Roy y Alf encendieron unas linternas, y si de por sí ya estaban congelados por el frío, lo que vieron a continuación en el terreno los dejó petrificados de terror. Sobre la nieve había enormes huellas circulares verdaderamente gigantes. Las huellas no tenían dedos y tampoco tenían garras, lo que significaba que, muy en lo profundo de ellos mismos, albergaban la esperanza de que algún animal hubiera hecho aquellos agujeros, como un roedor o algo que estuviera entrando y saliendo de la nieve, y que aquellos agujeros fueran su ruta de salida y de entrada, no huellas gigantes. Pero no podía ser, pues cada huella debía tener la misma circunferencia que un tronco grueso, y estaban agrupadas en pares. Son huellas de oso, dijo Roy, más para sí mismo que para su amigo, pero no sonaba en lo absoluto convencido. No, no son de oso. Son mucho más grandes que las huellas de un oso. Además, ¿dónde están las garras y los dedos?, le respondió Alf. Mientras los dos militares debatían sobre qué era aquello, peleando entre ellos, el comunicador sonó, rompiendo el minuto de tensión y haciendo que los dos chicos dieran un brinco, casi haciendo que ensuciaran sus pantalones. Quien hablaba del otro lado era Olaf. Muchachos, deben volver aquí ahora mismo, les ordenó su líder. Su voz temblaba y sonaba tan o incluso más asustado de lo que lucía Peter en la torre de vigilancia minutos antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, preguntó Alf, intentando dominarse a sí mismo. Vi algo gigante y se está aproximando hacia donde están ustedes. No sé qué sea, pero es lo mismo que vio Peter. Lo vi flanqueando el lago y va justo hacia las coordenadas que les dimos. ¡Regresen! ¡Ya!, exclamó Olaf. Ni Alf ni Roy refunfuñaron, y ambos salieron corriendo colina arriba, lo más rápido que el pesado equipo y la nieve les permitía, pero ellos sentían que no avanzaban. Era demasiado peso el que cargaban, y la nieve que les llegaba por arriba del tobillo no les ayudaba en lo absoluto. En eso, un sonido terminó de quebrar la noche. Un sonido que hizo que los chicos se quedaran mudos, fríos y al borde del colapso. Un chillido espantoso y muy fuerte estalló justo detrás de los soldados. Algo, el emisor de aquel ruido infernal, estaba justo detrás de ellos. El chillido sonó tan fuerte que la nieve de los árboles cercanos cayó como si una fuerte ventisca hubiese soplado. Cuando Alf y Roy se dieron media vuelta por instinto para encarar a aquel demonio venido a la tierra, a juzgar por el inhumano chillido que acababa de lanzar, casi les da un infarto. Ahí, a menos de 200 metros detrás de ellos, estaba de pie una criatura de forma vagamente humanoide, con la piel muy pálida y facciones totalmente repulsivas y pesadillescas. Alf calcula que el ser debió haber medido unos 3 metros de estatura o quizá un poco más, debido a que era del tamaño de los árboles medianos que estaban en la zona donde ellos se encontraban. No era tan corpulento, sino más bien delgado, ya teniéndolo de cerca, pero sí era altísimo y sus extremidades eran gigantescas para poder así soportar todo el peso que la criatura cargaba.
Definitivamente, y por donde se viera, aquello no era un hombre ruso que había brincado la frontera, y sin duda no era un animal. Eso era una cosa aterradora, el ser viviente más espantoso que aquellos 2 soldados hubieran visto en toda su vida. Después de unos segundos de tensión, mirándose fijamente, Alf y Roy salieron corriendo del lugar rumbo a la torre de vigilancia, y la cosa enorme venía corriendo detrás de ellos. De repente, una vez más, aquel maldito chillido, otra vez. El ser estaba molesto o hambriento y no iba a dejar que se le escaparan aquellos 2 bocadillos noruegos. Ambos siguieron corriendo tan rápido como podían, pero se desviaron y no tomaron la ruta que habían llevado desde la torre, sino que se adentraron un poco al bosque para ocultarse entre los árboles. Esto pareció despistar al troll. Poco a poco y de manera muy silenciosa, ambos siguieron avanzando entre los árboles y las sombras. Por unos minutos pareció que habían perdido al monstruo, pero de repente comenzaron a escucharse de nuevo sus fuertes pisadas. Alf describe el sonido de esas pisadas como las del tiranosaurio en las películas de Jurassic Park. En ese momento, ambos se dieron por vencidos, aceptando la idea de que hasta ahí habían llegado, pues la torre estaba aún muy lejos y esa cosa estaba demasiado cerca. Ellos estaban sumamente cansados debido al frío, el peso del equipo y la dificultad del terreno. Alf y Roy estaban listos para morir. Pero como si fuera un milagro enviado por algún dios misericordioso, un animal, el cual jamás supieron si fue un alce, un oso o qué diablos, pasó corriendo cerca de ellos y la criatura se fue tras del pobre animal. Los soldados aprovecharon esta distracción y trotaron a toda velocidad hacia la torre de vigilancia. Llegaron casi desmayándose del susto y el esfuerzo sobrehumano que habían hecho. Con dedos temblorosos, introdujeron el código de acceso de la puerta principal y entraron rápidamente a la torre. Ya todos los soldados dentro de la torre comenzaron a relatar todo lo ocurrido aquella noche, en orden cronológico, empezando por escuchar de nuevo el relato de Peter, luego el de Olaf y finalmente el de Alf y Roy. Los soldados llegaron a la conclusión de que aquel monstruo gigantesco que bien podría haber pasado por un árbol era un troll, un ser mitológico muy popular del que se ha hablado en Noruega desde hace muchos siglos. Alf terminó su servicio militar poco después y volvió a su vida de civil. Ya no siguió en contacto con sus ex compañeros, pero dice que se rumora entre ellos que Roy se quitó la vida debido a que no pudo superar el trauma que pasaron aquella noche. Y es que cuando llegaron a la cabaña, Roy apenas si podía hablar. Estaba como ido, con la mirada perdida y pálido del miedo. Alf no sabe si esto es verdad o no. Lo que sí aprendió durante su servicio militar fue que uno debe tener mucho cuidado cuando anda en el bosque de noche, pues nunca se sabe con qué se va a topar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que eso que vieron estos soldados noruegos fue un troll u otra cosa? Escríbeme tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos que les gusta el terror y el misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo mi video diario. No olvides seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si tienes alguna experiencia paranormal que quieras contarnos, envíala a necronomiconrelatos@gmail.com. Si quieres adquirir mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link está en la descripción del video. Esto fue El Grimorio de Rix y el encuentro entre soldados noruegos y un troll en el bosque. Nos vemos en la oscuridad.